En 1954, Francia es derrotada por las tropas de Ho Chi Minh en Dien Bien Phu. En 1958, Vietnam se divide en dos mitades. El norte es apoyado por China, el sur por Estados Unidos. En 1964 se produce el incidente de Tonkin que da pie a la guerra de Vietnam. España participó en esta guerra de forma secreta a través de una misión médica militar enviada por el general Franco en 1965. La ciudad de Ho Chi Minh, la antigua Saigón, es en la actualidad un hervidero de 9 millones de personas. Se moderniza a pasos agigantados, aunque guarda la impronta francesa en alguno de sus rincones. Saigón fue el epicentro de la guerra de Vietnam. Aquí estaba la sede del alto mando, y aquí es donde llegaron los españoles que participaron en la misión sanitaria de Go Cong desde 1966. Yo estuve 3 años y medio. Después de los parabienes y el ministro de Sanidad o un encargado del Ministerio de Asuntos Exteriores, pues nos montamos en unos microbuses ya completamente como ahora similar los de la policía y los de los GEOs, ¿no? O sea, con las ventanas protegidas. Y allí nos trasladaron a un hotel americano. En la primera o segunda noche pues echaban una película. Después torcías un poco el cuello y mirabas en zona próxima helicópteros con balas trazadoras, pues tirando venga balas trazadoras que se veían, pues trazadoras es que están iluminadas, y era en el barrio vecino de Cholón, un barrio chino, y allí estaban tirando, pues mientras nosotros y otros americanos allí estábamos viendo a la Raquel Welch. Go Cong se encuentra a unos 70 kilómetros de Saigón. Hoy en día el viaje puede realizarse por carretera. Es un desplazamiento que lleva unas 2 horas. Go Cong se sitúa en el delta del Mekong, el majestuoso y misterioso delta del Mekong. Esta región es un polo de atracción turística y una zona agraria muy productiva. Pero durante la guerra de Vietnam se constituyó en un importante teatro de operaciones militares. El Vietcong andaba siempre por aquí, y raro era el día en que no realizaba algún ataque. Por eso, el viaje entre Saigón y Go Cong era muy arriesgado. En enero de 1967 hice mi 4º viaje a Vietnam, y estaban las cosas muy agrias, esa es la realidad. Me hablaron del grupo de médicos que estaba en Go Cong, y entonces hice gestiones para ir a Go Cong, que no era nada fácil porque Go Cong estaba completamente cercado por el Vietcong, y naturalmente había que llegar en helicóptero y con cierto riesgo. Por otra parte, los norteamericanos obligaban a uno a vestirse con uniforme americano para llegar, le ponían a uno, le disfrazaban de soldadito americano, pero en fin, lo hice así, y volamos pues desde Saigón hasta Go Cong con las ventanas de los helicópteros abiertas para ofrecer menos blanco y las ametralladoras montadas buscando al Vietcong en la selva. Llegamos a Vietnam y nos recibe un brigada americano y tal y cual, que era un chicano, no hablaba español. Y dice, bueno, ¿cuántos venís? Y le dijimos, somos 12. Y dice, 12, volveréis 5 o 6. El primer día que llegamos a Saigón, nos montaron un helicóptero y al pueblo. Y el primer día, la primera noche que estábamos en el pueblo, nos atacaron los Vietcong. Go Cong tiene una población de unos 150.000 habitantes. Es un lugar tranquilo, una ciudad extensa en la que todavía se observan edificios coloniales. El bullicio se palpa únicamente en su mercado. Esta ciudad en medio del delta del Mekong tiene un significado especial para España.
Probablemente los militares de la misión médica durante la guerra de Vietnam desconocían que justo un siglo antes, en 1865, soldados españoles habían terminado aquí la guerra de conquista de Cochinchina. Una guerra que dejó a Francia el dominio sobre esta región. Una guerra que hubiera sido imposible de ganar sin el concurso del ejército español. Y es que el episodio de Gokong es uno más de los que completan la dilatada presencia española en Asia durante más de 300 años. Una presencia casi siempre olvidada, pero que está plagada de acontecimientos extraordinarios. Las autoridades vietnamitas continúan siendo recelosas en lo tocante a las guerras con potencias extranjeras. Y a pesar de que la misión española durante el conflicto tuvo naturaleza sanitaria, el gobierno alecciona a los testigos. Se prepara una puesta en escena en el actual hospital de Gokong, centro que no existía durante la misión médica española entre 1966 y 1971. La cortesía preside un acto que no va más allá de unas amables palabras de agradecimiento. Ningún detalle de la operación que desarrollaron los militares españoles. El mensaje está claro. Siempre estaremos agradecidos a los sanitarios del ejército español, pero no daremos información comprometedora. Nadie parece atreverse a saltarse el guión oficial. Pero siempre hay alguna excepción, como en Nguyen Minh Chau, que compartió el trabajo con los sanitarios españoles. En Nguyen Minh Chau se salta el protocolo y, aunque con vigilancia, se presenta en la calle en la que estuvo un día el llamado Puente de los Españoles. Hoy en día el cauce está embovedado, pero resulta emocionante pisar un lugar que también forma parte de la historia de unos hombres condenados al anonimato por razones políticas. Esta es la zona en la que estaba antes el Puente de los Españoles. Yo estuve aquí con el equipo médico español el día de la inauguración. Recuerdo que fue en 1972. La población de Gokong pues quería como hacernos un homenaje y tal, ¿no? Pues allí no tienen infraestructura ni cosas que se le parezcan, ¿no? Entonces allí un riachuelo que pasaba por allí, hicieron un puente de madera y pusieron Puente de la España. El veterano acude a su casa para continuar con los recuerdos. Dr. Fernando and Dr. Linares, Dr. Fernandez, Dr. Rodriguez González, and I remember Matias. El Museo de la Brigada Paracaidista es un lugar cargado de emociones para los militares que han servido en este cuerpo de élite. Para un civil, no deja de ser un contenedor de objetos poco frecuentes en la vida cotidiana. En cambio, para los paracaidistas, es un santuario, un lugar de honor. Aquí, en una humilde vitrina, se encuentran los restos materiales de la misión médica española en Vietnam. El capitán Ramón Gutiérrez de Terán fue paracaidista. Saltó en Vietnam y fue condecorado. Ha cedido parte de sus recuerdos al Museo de la Brigada. Este es el testimonio de la primera misión humanitaria del ejército español en el extranjero. Una labor que nunca se ha reconocido oficialmente, que jamás ha tenido los honores de otras operaciones como la de la antigua Yugoslavia. Probablemente porque se desarrolló durante la dictadura de Franco, y eso es un lastre. Quizá porque los propios dirigentes franquistas quisieron pasar de puntillas por esta situación, que para ellos fue delicada por la mala imagen del conflicto vietnamita en la opinión pública. El periodista Alejandro Ramírez ha investigado esta historia con el máximo rigor. El estudio de documentos oficiales y sobre todo el contacto con los supervivientes de la misión en Gokong le han permitido realizar un excelente trabajo periodístico. Todo empieza a raíz del apoyo que en el año 2003 José María Aznar dio a George Bush para invadir Irak. En ese momento todos los análisis que se hacían, bueno, pues hablaban de las similitudes que podía tener el conflicto iraquí con el vietnamita, pero
observé que nadie se había detenido en ver qué papel había jugado España precisamente en Vietnam. Me contó un amigo a principios de los años 70 que un tío suyo había vuelto de Vietnam, que era médico y que había estado allí asistiendo a heridos en la guerra, y claro, fue algo que me chocó en ese momento, que un español hubiese estado allí presente en la guerra. Sorprendentemente, lo que fui encontrando fue una implicación española mucho más grande de lo que esperaba en un primer momento. Las fuentes oficiales que maneja Alejandro fueron secretas en su momento. Hoy están desclasificadas. Es importante destacar que toda esta documentación muestra una intensa actividad diplomática entre España y los Estados Unidos. Una correspondencia que deja claro el propósito americano de involucrar a España en la guerra de Vietnam. La primera misiva es del presidente Lyndon Johnson. Lleva fecha de 26 de julio de 1965. Fue entregada por el embajador americano en Madrid al ministro de Asuntos Exteriores, Fernando María Castiella. El documento lleva el marchamo de secreto y el embajador de Estados Unidos pide expresamente la confidencialidad de Franco sobre los planes de su país en Vietnam. De la carta de Lyndon Johnson se coligen estas circunstancias. Primera, los Estados Unidos culpan a Hanoi y Pekín del fracaso de un proceso negociador en Vietnam y de la escalada militar. Segunda, los Estados Unidos piensan aumentar su contingente militar en Vietnam, que en esas fechas era de 80.000 hombres. Tercera, los Estados Unidos están buscando una coalición internacional que los apoye en Vietnam. Cuarta, Johnson quiere que Franco aumente la ayuda que España presta a Vietnam del Sur, involucrándolo así como apoyo europeo. Quinta, los Estados Unidos afirman que no desean que el conflicto se extienda por Asia. Lo cierto es que lo que temía el gabinete de Johnson era el denominado efecto dominó. El diplomático Máximo Cajal estaba destinado entonces en la región. Vivió de primera mano la misión española en Gokong. Durante la década de los 80, presidió la delegación española que renovó el convenio bilateral con Estados Unidos. La doctrina que imperaba era la famosa doctrina, la teoría del dominó, es decir, que la amenaza comunista representada por China como gran potencia regional y en primera fila Vietnam del Norte y en Vietnam del Sur el Vietcong, si caía Vietnam del Sur, luego cayó y no pasó realmente gran cosa, pues inmediatamente después caería Camboya, caería Laos y caería Tailandia. En fin, digamos que este era el escenario catastrofista que utilizaba Washington para movilizar a sus aliados. Y buena prueba de ello es que enviaron tropas, Turquía, Nueva Zelanda, Australia, Corea del Sur y alguien más. Y el único país que no envió tropas, aunque era la única bandera europea que ondeaba con la de estos otros países, el único país que no envió tropas fue el gobierno español. Lyndon Johnson ha llegado a la presidencia tras el asesinato de John Kennedy. El mundo sufre los rigores de la Guerra Fría. Estamos en los momentos de máxima tensión. Los Estados Unidos se consideran los líderes del mundo libre. La sociedad norteamericana es rica, pero está llena de conflictos internos. Aunque su capacidad de exportar una imagen moderna, democrática y hasta cierto punto justiciera es todavía muy alta. Estados Unidos ha librado al mundo de los nazis hace 20 años. Ha eliminado el imperialismo japonés en el Pacífico y es la resistencia de la burguesía ante el socialismo soviético. Esto es legitimidad para intervenir fuera de sus fronteras. Razones para desempeñar el papel de garante de la democracia. Pero Estados Unidos siempre había actuado liderando una coalición internacional. Johnson sabía que ir por libre le acarrearía graves problemas con otros países occidentales y sobre todo de cara a la opinión pública.
Los Estados Unidos buscaban socios para Vietnam desesperadamente, sobre todo socios europeos. El Pacífico se está convirtiendo en el meridiano del futuro, el lugar por el que va a pivotar todo el orden global. Los dos grandes gigantes comunistas, la Unión Soviética y China, ya habían entrado en confrontación con los norteamericanos en Corea durante la década de los 50. Corea está dividida desde los años 50. Técnicamente, Corea del Norte y Corea del Sur están aún en guerra. El 25 de junio de 1950, Corea del Norte lanzó una ofensiva a gran escala contra el sur. La península se convirtió entonces en el tablero del gran juego de la Guerra Fría. En 1953 se firmó el alto el fuego y Corea quedó dividida a la altura del paralelo 38. Los Estados Unidos ya habían luchado en Corea durante la Segunda Guerra Mundial. El memorial de Incheon, dedicado a MacArthur, así lo recuerda. Y es que la Guerra del Pacífico dejaba ya muy a las claras que los Estados Unidos querían controlar esta zona del planeta. Por todo el Pacífico pueden verse memoriales en honor de los caídos del tío Sam. En Manila, Filipinas, un inmenso cementerio americano evita cualquier tentación de olvido. A un par de horas en barco desde la capital filipina, puede visitarse la isla de Corregidor. Aquí los combates entre los invasores japoneses y los norteamericanos fueron devastadores. Los Estados Unidos habían invertido demasiado dinero y demasiadas vidas en el Pacífico para dejar caer el sudeste asiático en manos comunistas. La carta de Johnson a Franco confirmaba esta línea estratégica. Los americanos sabían que el dictador español era un furibundo luchador contra el comunismo. Además, España tenía acuerdos bilaterales con los Estados Unidos, acuerdos que la dictadura de Franco no podía permitirse el lujo de perder. Por tanto, la lógica decía que Franco no pondría impedimentos a las peticiones de Johnson. ¿Pero qué contestó el autoproclamado caudillo? Menos de un mes después, Franco responde a Johnson y en ese momento no le da una respuesta sobre qué papel puede jugar a España. Lo que hace Franco es un análisis del conflicto y, curiosamente, en el análisis que hace sale muy perjudicado el papel que juega Estados Unidos, ¿no? Es una crítica a lo que Johnson está haciendo allí en ese momento. Una carta muy interesante y al mismo tiempo una lección de realismo político, ¿no? A la respuesta a la petición del presidente Johnson de que España enviara tropas, Franco pues decidió no enviar tropas sino enviar médicos militares, lo cual pues pone de manifiesto que este hombre tenía cierto sentido de la realidad política. El ministro de Asuntos Exteriores envió la comunicación de Franco al embajador en Washington, el marqués Merry del Val. Afirma que la respuesta ha sido redactada de puño y letra por el caudillo, que ha recibido una segunda carta de Johnson y que Franco está en el Azor. Reseña el carácter secreto de los documentos y que su departamento ha efectuado correcciones de estilo. Algunas de estas correcciones tienen carácter político y tratan de ensalzar el papel de Estados Unidos en el mundo. Otras son ortográficas. Exteriores se ve obligado a rectificar el nombre del líder vietnamita Ho Chi Minh, al que Franco llama Ho Chi Minh. El ministro de Asuntos Exteriores le pide al embajador en Washington que reafirme la solidaridad de España con los Estados Unidos, algo que Franco menciona en su carta pero de forma protocolaria, ya que el contenido de la misiva es poco favorable a los planes americanos. En realidad, es una batería de pronósticos y análisis que se resumen así. Primero, la guerra en la selva de Vietnam será un fracaso para Estados Unidos por mucho poderío militar que tenga. La guerra de guerrilla será interminable. Segundo, una guerra prolongada solo favorecerá el imperialismo chino. Tercero, los americanos siempre serán considerados extranjeros y no gozarán del favor de la población vietnamita. Cuarto, la subversión vietnamita, considerada por Estados Unidos como un problema militar, es en realidad un asunto político. Occidente no comprende las ansias independentistas de estos pueblos.
Quinto, los pueblos oprimidos y pobres van a elegir el comunismo porque, literalmente, es el único camino eficaz que se les deja. Las ayudas rusas y chinas son bien recibidas en Vietnam. Sexto, no se pueden negar realidades presentes como el socialismo. No se pueden mantener viejas y rígidas posiciones. El comunismo no desaparecerá del sudeste asiático por la fuerza de las armas. Séptimo, todo puede solucionarse porque en el fondo todos los actores del conflicto aspiran a lo mismo, esencialmente a que China no aumente su influencia. Por último, hace una exaltación de Ho Chi Minh. Literalmente, no conozco a Ho Chi Minh, pero por su historia y sus empeños por echar a los japoneses primero, a los chinos después y a los franceses más tarde, hemos de conferirle un crédito de patriota que no puede dejar indiferente el aniquilamiento de su país. Y dejando a un lado su reconocido carácter de duro adversario, podría sin duda ser el hombre de esta hora, el que el Vietnam necesita. Está claro que Franco admiraba a Ho Chi Minh. La existencia del Vietnam moderno sería imposible de comprender sin la figura de Ho Chi Minh, el tío Ho, como es conocido en Vietnam. A este mausoleo de aires soviéticos acuden los vietnamitas a rendir pleitesía a quien más que un padre de la patria es un semidios. Ho Chi Minh fue político, pensador y poeta. Su talla como líder y estratega la dan sus resultados militares. Expulsó a los japoneses, a los franceses y finalmente a los americanos. Era, según sus biógrafos, un hombre reflexivo, de gran sentido práctico, capaz de mentalizar a su pueblo para cualquier sacrificio. Ho Chi Minh había cruzado su propio Rubicón en Dien Bien Phu, una batalla fundamental para comprender los acontecimientos sucedidos en Vietnam durante las 2 décadas siguientes. Una batalla en la que participaron cientos de españoles enrolados en la legión extranjera. Así, Dien Bien Phu constituye otro episodio desconocido de los españoles en Asia. Allí lucharon y se dejaron la vida en un momento clave para la salida francesa de Indochina y la entrada de los Estados Unidos en la escena. El conflicto con Francia duró 9 largos años. Meses agónicos durante los que Francia perdió sus posesiones de Indochina, puente a puente, calle a calle, casa a casa. En Dien Bien Phu, China suministró cañones de gran calibre que el Viet Minh consiguió subir a las montañas. Fue una epopeya. Los soldados vietnamitas lucharon contra la adversidad, dejándose la vida, hasta tener las piezas artilleras colocadas en el lugar idóneo. Francia había subestimado la capacidad militar del Viet Minh y la moral de sus tropas. Atacamos la colina A1 desde Bui Phan Leu con artillería pesada. Durante la batalla de Dien Bien Phu faltó mucha comida. Pasamos muchas necesidades de todo tipo. Lo más difícil fue subir los grandes cañones hasta la parte alta de las montañas. Francia contraatacó con operaciones desde el aire. Lanzó paracaidistas, muchos de ellos sin experiencia previa, que se inmolaron contra los soldados viet. Todo estaba perdido. Era solo cuestión de tiempo. El 6 de mayo de 1954, el general Giap lanzó la ofensiva final. El general de Castries informó el 7 de mayo a las 17:50 horas a Hanoi con estas palabras: volamos todos. Adiós. Aquí estuvo la última posición fortificada del ejército galo, el campamento conocido como Isabel. En Dien Bien Phu no han olvidado esta batalla. Esta no era la primera vez que militares españoles habían combatido en tan lejanas tierras, hecho que estaba en el conocimiento de Franco. Quizá por eso no se plegó a las peticiones americanas. ¿Quién sabe si el dictador albergaba rencor hacia los yanquis por haber liquidado el imperio español en Asia y el Caribe? Franco era un militar de escuela y por su generación, los sucesos del 98 le resultaban cercanos y deshonrosos.
Algunos autores afirman que en la entrevista de Hendaya en octubre del 40, Franco había pedido a Hitler los derechos sobre Cochinchina. Una expedición a finales del siglo XIX junto a Francia llevó a los soldados españoles a la conquista de Cochinchina. Precisamente la última batalla tuvo lugar en Gokong, el lugar en el que se radicó la misión médica española durante la Guerra del Vietnam. En Da Nang, en el centro del país, existe un cementerio junto al puerto, en el que descansan los héroes de la guerra de 1865. Los españoles lucharon en Vietnam para que se respetara la libertad de culto tras el asesinato de un obispo católico. Napoleón III convenció a Isabel II con este pretexto y tras conquistar Cochinchina, España solo se preocupó del asunto religioso, mientras que Francia sumó estos territorios a su imperio. Hecho que habría resultado inviable sin el apoyo del ejército de las Filipinas, un ejército que ya había participado en la conquista de Camboya a finales del siglo XVI. Cuando las tropas españolas, a petición del rey usurpado de Camboya, que eran dos reyes, dos pretendientes que se disputaban el trono, parece que se llamaban Langar y Prauncar, acudieron allí y tuvieron una presencia que está relatada por Fray Gabriel de San Antonio en un libro muy emotivo, Historia de los verdaderos sucesos de Camboxa, de Camboya. Está demostrado que Felipe II planeó una invasión de la China de los Ming y que la primera descripción de los templos de Angkor fue realizada por españoles. España había sido la única potencia occidental con colonias en Asia durante más de 300 años. La joya eran las Islas Filipinas, pero los españoles también se implantaron en otros territorios, como Guam, las Carolinas o Singapur. Incluso Australia, llamada Australia del Espíritu Santo en sus inicios, había sido descubierta por españoles. Independientemente de las razones históricas y del infierno francés en Dien Bien Phu, parece ser que lo que movió al general Franco para escabullirse de las peticiones de ayuda norteamericanas fueron las encuestas de opinión. La mayoría de los españoles consultados sobre el conflicto de Vietnam se mostraban abiertamente en contra de la guerra. El desplazamiento de tropas de combate habría minado la imagen de Franco. Por eso, durante meses se suceden una serie de comunicaciones entre los dos gobiernos y finalmente se decide enviar una misión médica, tras otras tentativas como el traslado de ambulancias. La verdad es que en ese Consejo de Ministros hay bastantes tiranteses porque el ministro del Ejército, Camilo Menéndez, era partidario de enviar combatientes a Vietnam. Veían que el mandar una misión sanitaria pues no tenía mucho sentido. El argumento que daba era que en Vietnam se estaba combatiendo al comunismo y que al comunismo no había que tratarlo con paños calientes y que España tenía que ir allí. En cambio, Fernando Castilla, que era el ministro de Asuntos Exteriores en ese momento, pues era partidario de no enviar tropas al país vietnamita porque decía que no había ningún país europeo combatiendo en la selva de Vietnam, que solo estaban los aliados asiáticos de Estados Unidos y que para España era muy engorroso enviar allí a tropas y que decidían enviar 4 ambulancias. Este envío se aprueba en octubre, pero la Embajada de Estados Unidos responde que agradece el ofrecimiento, lógicamente, pero dice que en Vietnam, por regla general, el traslado de heridos se hace a través de helicóptero por la inseguridad en las comunicaciones y por el terreno, y que convendría mejor cambiar ese envío de ambulancias por una misión médica sanitaria. Entonces, un mes después, en noviembre de 1965, ya el Consejo de Ministros aprueba el enviar una misión sanitaria formada por 12 integrantes de ayuda humanitaria para partir a Vietnam. Los elegidos fueron militares, pero el gobierno de Franco insistió en que la misión era médica, no militar, en contra del criterio de Estados Unidos. En septiembre del 66 comienza la historia de los 12 de la fama, pero antes debieron ser reclutados. ¿Cómo fue el proceso? Solicitaron personal voluntario, no fijaron en principio ningún requisito. Como yo estaba de baja por la fractura, que tenía una escayola y demás, pues pasé por la jefatura de sanidad, que la mandaba un comandante médico. Entonces el comandante me dice: hombre, Terán, usted, no sé, tengo un escrito por aquí
que piden voluntarios para ir a Vietnam de médicos y de ATS. Yo no le he dicho nada porque no lo he visto por aquí, pero supongo que no iba a contestar, pero vamos, yo supongo que usted irá, ¿no? Apúnteme. Y así fue el principio. Y me incorporé a Madrid, al Estado Mayor. Y de allí ya fuimos, nos dieron instrucciones, nos dieron tal, y fuimos invitados a la casa particular del agregado militar a la Embajada de Estados Unidos, en la calle Padilla. El agregado militar y otros americanos que había, todo eran que íbamos a ir a un sitio tranquilo, que no iba a haber ningún problema, que era un sitio que después descubrimos que efectivamente era tranquilo, porque el Vietcong, por decirlo así, descansaba en esa ciudad de Ngo Con. Para nosotros, en general para los españoles de nuestra edad y tal, de mi edad entonces, la guerra del Vietnam era la guerra mítica, era una guerra que daba miedo. Para mí personalmente, como médico militar, me interesaba mucho porque primero cuando eres muy joven te interesa viajar y conocer cosas. Vosotros no sabéis lo que era España entonces, una España muy metida en sí misma. No salíamos al extranjero y claro, cuando se me dio la oportunidad no lo dudé, yo es que no lo dudé. Cuando a mí me dijo mi coronel en España que me destinaban a mí, se me metió un nudo aquí, lo digo de verdad, yo tenía 26 años, un nudo aquí en el estómago de miedo, pero había confidenciales, es decir, cosas que no quería o el Ministerio de Defensa o el gobierno que salieran a la luz pública y eran confidenciales y me mandaron un confidencial que queda usted seleccionado para ir a Vietnam. Y llegó la hora de partir hacia un viaje lleno de interrogantes y de riesgos. El viaje era pagado por los americanos en la Pan Am. Entonces el viaje era Beirut, Karachi, Bangkok y Saigón. Nosotros salíamos al extranjero como delincuentes, es decir, con un pasaporte civil, vestidos de civiles, nos recibían primero en Roma, luego allí luego ya en Saigón, como era guerra, pues ya nos recibían como militares. Pero a la vuelta de España veníamos y nadie nos reconocía. Los diplomáticos españoles destacados en Bangkok eran los responsables de los sanitarios en Vietnam. ¿Cuál fue su papel durante la organización de la misión? Y allí fui, porque me parecía que era lo lógico, saludar y conocer a este reducido equipo por otra parte, ver cómo estaban instalados y, de paso, precisar los términos de su estatus, que tanto las autoridades survietnamitas como los Estados Unidos pretendían militarizar, dar un tono militar, mientras que por parte española lo que se pretendía era que se circunscribiera ese estatus a lo que era su cometido, estrictamente humanitario, sanitario, como queramos decir. Bueno, ahí hubo un tira y afloja. Bueno, yo fui a Ngo Con. Los primeros momentos son duros. En el momento que llegamos, pues claro, fue visitar el hospital. El hospital era un inmueble de tiempo de los franceses muy deficitario, sobre todo lo que es el inmueble, ¿no? Porque había camas dadas por los americanos, pero en esa cama, como los vietnamitas son pequeños más bien, pues a lo mejor 2 pacientes estaban en una cama y los acompañantes en un jergón en el suelo. Entonces, claro, el hospital era bastante deprimente, ¿no? Recuerdo un edificio... Todo aquello tenía un aspecto... no sé, que daba en cierto modo que pensar, ¿no? De mucha improvisación, pero bien es verdad que lleva un poco tiempo allí. La casa donde residíamos era un caserón viejo de tiempo de los franceses y después había un barracón donde estábamos al resto. Los americanos presionan para que la misión española sea considerada como militar y se abre una época de tensiones que incluyen el espionaje de la correspondencia entre los militares españoles y la legación diplomática de Bangkok. Los americanos estaban completamente informados de todos los movimientos que tenían previsto hacer los miembros de la misión española, y eso era porque espiaban sus comunicaciones, porque interceptaban sus correos y porque antes de que llegaran
a ellos ya habían leído previamente cuáles eran las instrucciones que recibían. Entonces se cifraba con un mecanismo, un instrumento muy primitivo, bastante seguro pero muy primitivo, a base de unas sumas y restas, de una cinta aleatoria, todo muy curioso desde 50 años después o menos, si se ve así, ¿no? Y comunicaciones, había que ir a correos, para el correo local, para enviar los telegramas, en fin, toda una cosa muy rudimentaria, que efectivamente hubo una pugna entre la Embajada de España y el Ministerio de Asuntos Exteriores aquí en Madrid y la parte americana para tratar de limitar ese carácter sanitario y no militar que pretendía Estados Unidos. Por parte de Exteriores, la política era claramente de no sucumbir a la presión americana, eso estaba clarísimo. Y al final los americanos cedieron. Pero por otro lado, también es cierto que Estados Unidos había ganado la batalla propagandística, porque la bandera española desde ese primer momento comenzó a ondear en el cuartel general de los aliados, donde estaba la bandera de Estados Unidos y la de los aliados asiáticos que combatían en Vietnam, única y exclusivamente. Desde el primer minuto se van a producir visitas a la embajada española en Bangkok, que llevaba la representación en Saigón, de diplomáticos estadounidenses, de militares de Vietnam del Sur, que empiezan a presionar a los diplomáticos españoles, presentándoles documentos que dicen que son el acuerdo de colaboración de esa participación española, pero que refleja en su contenido que la misión española es puramente militar y que acude a Vietnam del Sur a ayudar a Vietnam del Sur a solucionar, pues a luchar contra el comunismo y contra la subversión que hay allí de terrorismo en ese momento. A lo largo de todo ese tiempo, desde que se aprueba la misión, comienza esa dura batalla diplomática que se va a prolongar incluso estando ya la misión allí en Vietnam. Esa herida sigue abierta, va a durar unos cuantos meses y se va a vivir momentos de enorme tensión. Ya en Madrid habían avisado al equipo médico que no se llevaran absolutamente nada, que los americanos se hacían cargo de todo. Pero los primeros 15 días están sin ropa militar, ellos viajaron sin ropa militar, prácticamente con una muda, están sin armamento, no vamos a olvidar que están en una zona de guerra y que como militares que eran, aunque eran sanitarios, tenían que ir obligatoriamente armados. No tienen armas, no tienen uniforme, no tienen absolutamente nada, así durante 15 días. Yo creo que esto también era un poco estrategia de los estadounidenses de decir, si vosotros no aceptáis que estáis aquí como ayuda militar, pues os vais a ver muy mal, porque Estados Unidos solamente ayudaba a los equipos médicos integrados dentro de una organización militar. Por fin llega el acuerdo, el encaje definitivo, y los profesionales pueden iniciar sus trabajos. Fue un examen de profesionalidad y de humanidad. Allí no había un diplomado en cirugía. Si bien es verdad, ya sabemos que iban 4 médicos y todos ellos eran preceptivamente a las oposiciones de sanidad militar, eran licenciados en medicina y cirugía. Entonces fue Linares Fernández, que en paz descanse, José Linares Fernández, el que dio el paso adelante de hacerse cargo de cirugía. Preparaba muy bien preparadas las operaciones y hacía lo que podía. Me asignaron a un médico del AMA, EIME, de la Asociación Médica Americana. Eran extraordinarios. Ellos allí venía un herido y no preguntaban, se lo metían en la sala de operaciones, si era de miembros entre el enfermero vietnamita y yo, pues nos liquidábamos allí en una mesa medio cochambrosa, pues hacíamos una mano o un brazo, lo que podíamos con anestesia local. Y si era cavidades, bien tórax o bien abdomen, pues ya iba anestesia general y estos médicos de la Asociación Médica Americana pues metían mano a todo. Cuando no había heridos de guerra, pues había patología quirúrgica, o sea, que embarazos extrauterinos o apendicitis. Yo he curado allí en cirugía, pues en niñas con nápal,
Eso siempre pues va a la espalda. Las quemaduras son quemaduras en la espalda y entonces son curas con mucha paciencia, porque hay que limpiar todo bien, porque eso se pega como chicle, ¿no? Y tienes que limpiar y desbridar y eran heridas muy anfractuosas, ¿no? Y muy desagradables y, por desgracia, principalmente a niños, ¿no? Tú dices hospital y piensas en un hospital, no, aquello era algo menos que una cuadra. Cada uno de nosotros poníamos lo que teníamos y se nos han muerto niños, a mí se me han muerto niños, porque no había medios. Hasta el punto, yo llegaba por las mañanas al dispensario, había una cola allí de madres con niños, y yo veía a un niño y decía, este primero, porque tenían difteria, se morían como moscas. Diarreas todas las que tuviera, hasta llegar a tener un brote de cólera terrible. Enfermedades mortales, sobre todo yo estaba en pediatría, porque como era el más moderno, era el teniente más moderno, pues me mandaron a pediatría, que nadie la quería, claro. Y allí teníamos paludismo, todo lo que tuviera. Paludismo, a mí se han muerto muchos niños de paludismo. Diarreas, como he dicho, que yo me acuerdo cuando llegué allí, los niños me venían, niños pequeñitos, bebés, me llevaban con la barriga hinchada, con una cosa negra que la boca, y no me enteraba y se me morían. Ya cuando tuve más confianza y empecé a dominar un poco el idioma, pues hablaba con las enfermeras, ¿qué les pasa? Y me decían, no, esto es que le dan medicina chinoise, es decir, medicina china. Y digo, bueno, tráeme, ya harto de eso, digo, tráeme la medicina china. Antes que a nosotros iban a curanderos o médicos chinos, como decían ellos. Y entonces los chinos, para la diarrea, le daban una cosa que es correcta, pero es correcta para los adultos. Y le daban unas bolas de opio, que le producían una parálisis intestinal a los niños venían con una barriga así y no había forma de curarlo. Nosotros trabajábamos junto a los españoles muy bien, como con el doctor Fernández. Y yo les ayudaba con los pacientes de Gokong. Venían muchos pacientes al hospital. Un día tuvimos más de 150. En esas consultas, las caras son de pocos amigos, porque muchos de ellos eran viezcón. ¿Quién te dice que no era viezcón? Por el día llevaban el edicar, todo el reglamentario, todo bien. Por la noche se ponían un pijama negro, uno cogía el tubo del mortero, el otro el soporte, hacían sus fechorías, tiraban unos cuantas granadas de mortero hasta el día siguiente, como los americanos con sus helicópteros y con sus avionetas. Esas visitas, pues, desde un punto de vista profesional, la verdad que tenían poca calidad, ¿no? Porque eran unas visitas sintomáticas, ¿sabes? Unos síntomas y le dabas lo que podías, después volvíamos otra vez y a lo mejor ya no lo veías o le veías a ese paciente o le decías que fuera al hospital, a lo mejor iba, a lo mejor no iba. Desde el punto de vista de Vietnam del Sur era su propaganda. La misión española se enfrentó a grandes dificultades en un país situado a una enorme distancia geográfica y cultural. Los llamados 12 de la fama estaban solos, sin apenas asistencia diplomática ni militar. El hecho de comprender a la población civil era un gran reto. La mayoría de los pacientes eran mujeres con niños pequeños. Las mujeres vietnamitas han llevado a su país sobre las espaldas durante el cruento siglo XX, un siglo de guerras casi ininterrumpidas en Indochina. Los sanitarios españoles se encontraron en un escenario en que casi nada era lo que parecía. Al tradicional misterio de Oriente, a la clásica dificultad para comprender culturas tan lejanas, se sumaban el mundo del espionaje y la resistencia antiamericana. Por eso, para los médicos españoles resultó de gran ayuda ser bien acogidos por la población civil. Nosotros atendíamos a la población civil. La población civil nos conocía. Nosotros éramos muy queridos en el pueblo y nosotros queríamos mucho a la gente porque no se puede entender cómo era la sanidad aquella, era una sanidad terrible y nosotros hacíamos todo. Tú sabes que los españoles somos en general gente muy cariñosa, ¿no? Y hacíamos todo por aquella gente y nos portábamos muy bien y ellos se portaban bien con nosotros, la población civil. Y de hecho, una anécdota, un día paseaba yo por el pueblo y me encuentro un trabajador del hospital. Ah, doctor, ¿qué hace usted por aquí? Hablamos en francés, porque yo de inglés nada entonces. Y hablamos francés y me dice, ¿qué hace? Va, de promenade, de paseo, de promenade y tal. Y me dice, no.
a casa que cette nuit boom boom, esta noche boom boom. Y me fui para la casa y efectivamente esa noche nos bombardearon. Es decir, que la población civil nos trataba muy bien. Y yo, incluso el Vietcong nos conocía. El hecho de tener que atender a miembros del Vietcong se convierte en un problema. Nuestra misión era atender a la población civil y a los guerrilleros del Vietcong, que fue motivo de... Era un problema, sí, es un problema, porque recibíamos algún herido y nosotros lo tratábamos como trataban todo el mundo, pero nos encontrábamos con que las autoridades vietnamitas y las americanas lo amarraban con grilletas a las camas y nosotros decíamos que no, en fin, tuvimos algún problema que otro con eso, sí. Nosotros decíamos, no, un paciente es un paciente, un herido es un herido, pero decía, no, es un terrorista. Yo precisamente curé a un Vietcong que estaba esposado en la cabecera de la cama con las esposas puestas, vamos. En ocasiones, los soldados americanos no respetaban suficientemente el trato a los muertos del Vietcong. Este hecho es de extrema gravedad en Vietnam, un país en el que la veneración por los fallecidos es total. Los muertos son parte de la vida, y así se puede observar en las tumbas que se encuentran en cualquier vivienda. La gente americana era muy generosa, uno a uno. Luego lo que yo vi en guerra ya es otra cosa, parece. En guerra eran los americanos muy despiadados. Yo en acciones que he visto, pues me parecía que no eran considerados con el enemigo. Pero en las guerras impera la crueldad, y el Vietcong tampoco se andaba con chiquitas cuando tenía que ejecutar a colaboracionistas. Los sanitarios españoles normalmente no atendían a soldados norteamericanos, pero hubo alguna excepción. Una simple herida de carácter leve a un americano, al Hospital Cívico-Militar Vietnamita, que era donde nosotros estábamos, no iba. En 1967, el periodista Luis María Ansón había provocado un escándalo considerable al publicar en ABC una información que dejaba entrever que la misión de Gokong se encontraba desasistida por el gobierno franquista. Escribí unas crónicas y luego uno de los médicos, me parece que fue el doctor Terán, me escribió diciéndome que a raíz de mis crónicas en ABC pues habían empezado a hacerles caso, porque ellos estaban muy quejosos de que ni la diplomacia española, ni las Fuerzas Armadas españolas, ni el gobierno español les prestaban la menor ayuda, el menor auxilio. Estaban allí haciendo patria, pero la verdad es que en solitario. Y aquellas crónicas pues sirvieron por lo menos para que les atendieran y para que les enviaran algunos productos y algunas cuestiones, y eso a mí me dejó muy satisfecho. Pues salió Españoles abandonado por su gobierno en Vietnam, año 67, vivía el jefe del Estado, Francisco Franco, ¿no? Claro, eso fue muy fuerte lo que salió en ABC, ¿no? Pero es verdad que no teníamos relación, no teníamos ni valija diplomática, ni nos vino a ver nadie, ni nada de nada. Los días más duros de la misión española en Gokong fueron probablemente durante la llamada ofensiva del Tet, en febrero del 68. Pues fue un día, precisamente, que colaron en nuestro recinto y en nuestra casa, pues, varias granadas de mortero. Si te pesca de lleno una mina, una granada de mortero, te deshace totalmente el organismo, ¿no? Entonces aquella noche, pues, parece ser que ellos no iban a por nosotros, bueno, nunca se lo hemos preguntado, ¿no? Pero bueno, ellos iban al Estado Mayor donde estaba la radio, que comunicaban los americanos, militares, ¿no?, cómo estaba la situación y si hacía falta que vinieran helicópteros, etcétera, ¿no? Entonces, claro, como estábamos al lado, pues nos colaron, nos metieron no sé cuántas granadas de mortero. Yo estaba echado en la cama, en una colchoneta ahí, en una litera, y me fui a un rincón y vi, pues nada, y me quedé, pues, yo qué sé, rezando lo que me acordaba en ese momento, que me acordaba poco, ¿no? Y después volví a ver la colchoneta, estaba toda agujereada. La ofensiva del Tet ya prácticamente, ahí ya cayó el Delta. Allí cayó el Delta, lo que pasa que prolongaron la guerra un poco más, hasta tal punto fue ofensivo que los americanos la logística la tenían extraordinariamente bien montada. Pues dejaron de llegarnos alimentos y ya se utilizaban raciones de campaña. Dejaron de suministrar porque las vías desde Saigón, que era donde estaba la capital y el centro de todo abastecimiento, las vías de comunicación, los caminos, las carreteras, etcétera, estaban cortadas. Entonces eso fue
el mayor peligro. Después la guerra continuó. Aquella ofensiva fue muy famosa en el mundo entero porque con motivo de que no sé cuánto aniversario de Ho Chi Minh, sobre todo el Vietcong, quisieron hacer una demostración de fuerza y se metieron a toda pastilla en Saigón y en mi pueblo asaltaron la cárcel, hicieron una ofensiva tremenda, pero la perdieron, fue un desastre militar. Puede que la ofensiva del Tet no fuera un éxito militar de Ho Chi Minh, pero lo que es innegable es que fue la manifestación de la voluntad de su pueblo. Vietnam quería un destino de libertad, de independencia, y con la gran ofensiva del invierno del 68, dejó claro al mundo que jamás se rendiría. Vietnam es una civilización milenaria, sofisticada, sensible, un cruce de caminos desde y hacia Extremo Oriente. Un pueblo con una historia militar plagada de victorias épicas ante vecinos muy poderosos. Aquí se palpa el misterio de un rostro bajo el sombrero cónico, la inquietud de los canales fluviales que horadan la jungla. Los vietnamitas son tolerantes en cuanto a la religión. Se permiten diversidad de credos. Los norteamericanos no supieron comprender toda esta civilización. No entendieron a su enemigo, su moral, su mentalidad ni sus tácticas. Llevaron la guerra a límites sobrehumanos. Murieron 5 millones de vietnamitas. 50.000 soldados americanos nunca regresaron a su hogar. El equipo médico español se mantuvo en Gokong durante la mayor parte de la guerra. El último reemplazo volvió en 1971. Habían sido 5 años de misión, de la primera misión humanitaria del ejército español en el extranjero. ¿Cómo se les recibió? Me dio tristeza dejar a mis niños, los que cuidaba a la gente que me quería, y da mucha tristeza, pero claro, luego cuando he aprendido con muchas otras misiones, eso es así, se acabó. Y luego la llegada, por lo que te he dicho antes, la llegada es, pues me da pena de llegar allí como si yo fuera un ladrón o como si no fuera un oficial del ejército que llega de una misión donde has servido a España, donde has paseado a la bandera de España nada menos que en Vietnam y nadie te lo reconoce. Bueno, cuando vuelves, pues te crees que eres el salvador del mundo, ¿no? Que tampoco es, ¿no? Creo que se intentó un poco arrinconar o olvidar la misión y no darle la relevancia que tenía. Pues había habido tiempo entre el 71 y el 75, por simplificar, que les hubieran dado reconocimiento los mismos que los mandaron, quiero decir. Te sentías un poco menoscabado y verdaderamente cuando decías en la institución, no te digo ya al público, que habías estado en Vietnam, te miraban así como diciendo, pero este tío es que se está quedando conmigo, ¿no? Militares que somos muy tontos. ¿Qué nos gusta? Porque se nos reconozca. No pedimos ni dinero, ni pedimos honores exagerados, sino que se nos reconozca lo que se está haciendo. Y me da la impresión de que hoy no se está reconociendo. A nosotros tampoco, entonces. Yo creo que es triste que no se reconozca o que no se haya reconocido hasta ahora el trabajo que los militares españoles desarrollaron en Vietnam, porque creo que ha sido un ejemplo para las misiones que vinieron después. Quizás sea el momento de compensar el trabajo de unos hombres que abrieron un camino diferente para el ejército español. Mientras, Vietnam despega hacia un futuro de prosperidad y paz tras un siglo de sangre.